vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo: Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, y las aves del cielo, y todos los animales que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque Él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. 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 Inclina mi corazón, oh Dios, a tus preceptos.
y dame la gracia de tu ley. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, buenos días. Buenos días. Nos acompañan, pero verán. Bueno, vamos a continuar la reflexión que iniciamos en el día de ayer. Hemos iniciado esta semana la lectura del libro del Génesis. Estamos en el primer relato de la creación, el relato que denominamos cosmológico y que va de algún modo determinado por los días de la creación. ¿De acuerdo? Ayer decíamos que, digamos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, no pretende ser un libro de cosmología, no pretende ser un libro científico por sí mismo, sino lo que intenta transmitirnos es unas cuantas verdades religiosas que de algún modo se circunscriben dentro de unas inquietudes, unas preguntas que versan sobre el origen del universo y sobre el origen del hombre, ¿no? Solo que desde una perspectiva religiosa nos acercamos de alguna manera a responder a esas preguntas sin que de alguna manera se establezca, ¿no?, como una especie de oposición a lo que es el conocimiento científico por sí mismo, ¿no? Eso nos lo han vendido así, de esa manera, ¿no?, como si la ciencia y la fe fueran dos caminos completamente distintos. Ábrete, sésamo. Tiene que cogerle el truco a la puerta, hay que empujarle una para poder abrir la otra. Bueno, ¿me entendéis esto, no? Entonces, pues, creo que es importante que entendamos que el lenguaje, ¿no?, que utiliza el libro del Génesis es un lenguaje mítico, o sea, que quiere decir que se aproxima
a los mitos que en ese momento existían, más o menos en el contexto del siglo VI antes de Cristo, más o menos la cosmología podríamos decir que es babilónica, o sea, para que más o menos pudieran entender, ¿no?, las verdades que Dios quiere transmitir. A pesar de que se puedan dar algunos errores cosmológicos en la narración, lo que pretende fundamentalmente es transmitirnos estas verdades. La primera, que Dios es creador. El concepto de un Dios que ha creado todo cuanto existe y que de algún modo purifica pues la idea, sobre todo y especialmente en las culturas politeístas, de adorar lo que nosotros consideramos que es una obra de Dios, ¿no? El cielo, pues los astros, los animales o el mismo hombre en sí mismo, ¿no? Son criaturas. Hay un concepto que está por encima de todo esto, que es el concepto del Dios creador, ¿no? Y ahí que en algún determinado momento pues la tradición de Israel comunique, ¿no?, a esas tradiciones politeístas eso que de algún modo hace parte pues de nuestra tradición judeocristiana, y es que hay un monoteísmo, hay un único Dios verdadero, ¿no? Todo lo demás ha sido creado por Dios, y eso purifica de alguna manera las concepciones politeístas que existían hasta ese momento, ¿no? ¿De acuerdo? Otra idea fundamental, todo lo que sale de Dios es bueno. ¿Me explico? Todo. Porque en la medida que Dios va creando, va diciendo, y todo lo que Dios ha hecho era bueno, está revestido de bondad. Más allá de que evidentemente el pecado ha traído consigo, ¿no?, que no sepamos descubrir, ¿no?, el camino que tenemos que recorrer y que no sepamos reconocer, ¿no?, la bondad intrínseca que está presente en la creación, por el desorden que está presente en nuestra propia creación, tenemos que asegurar tajantemente que todo incluso lo material, ¿no?, todo lo que hace parte del cosmos en sí mismo, está revestido de la bondad de Dios. ¿De acuerdo? La palabra eficaz, ¿no?, del Dios creador. Y dijo Dios y así fue, ¿no? Todo lo que está de alguna manera en la mente de Dios se hace operativo a través de su verbo, a través de su palabra, ¿no? Por eso entendemos que todas las cosas han sido creadas por el verbo de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Interesante cuando ese verbo se haga carne, ¿no? E intentemos comprender cómo de alguna manera ese verbo pues conoce hondamente, ¿no?, la realidad de todo cuanto existe, ¿no? Tiene un dominio sobre la creación entera y sobre todo que nos va a otorgar a cada uno de nosotros una plenitud de sentido acerca de lo que es el hombre y su destino, porque fuimos creados en atención a ese verbo y a esa palabra, ¿no? ¿Me entendéis, no? Bueno, en fin. Ayer también decíamos que dentro del contexto de este relato de la creación, primero hay un escenario, ¿no?, lo que llamaba Santo Tomás de Aquino una opus distinctionis. Ayer hemos visto, ¿no?, cómo se ha dado, ¿no?, pues esos momentos de la creación, y ya estamos en el segundo momento, que es la opus ornatus, que es cuando se ponen los personajes, ¿no?, en ese escenario, ¿no? Primero Dios prepara un escenario y luego pone personajes. Nos habíamos quedado en el día cuarto, hoy empezamos con el día quinto de la creación, y pues en el día quinto, pues el Señor, ¿qué hace? Pues ya habíamos separado el firmamento, ¿no?, de las aguas, ¿no?, del firmamento de las aguas, y ya habíamos separado el agua de la tierra seca. Entonces vamos a poner los personajes, ¿no?, las aves del cielo y los peces del mar, ¿no?, y bullen allí, ¿no?, en cada uno en su escenario. Asimismo, ¿no?, pues de algún modo los reptiles que reptan por la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de algún modo, pues, y vio Dios que era bueno. El día sexto, día importante, porque ahí es donde entramos nosotros, el día sexto de la creación, pues crea todos los animales domésticos, todos los animales, ¿no?, del campo, ¿no?, todos, pues, las fieras y ganados y estas cosas, y pues bueno, los creó, y pues bueno, va diciendo, pues en todos estos momentos, pues bendice Dios para que sean fecundos y se multipliquen, hasta que llega al hombre. Y aquí sí nos tenemos que meter, ¿de acuerdo? Porque todo el contexto, ¿no?, en el que se va enmarcando el ámbito de la creación es, y dijo Dios, y así fue, y vio que era bueno. Pero el nombre cambia, ¿de acuerdo? Y aparece ese famoso hagamos, ¿no? Muchos en la antigüedad, padres de la iglesia en algún momento plantearon si en ese hagamos, ¿no?, hay como una especie de alusión a la dimensión trinitaria de Dios, ¿no? O sea, como quien dice, oye, parece que no es un Dios solitario, porque el hagamos, ¿no?, pues claro, es un plural. Parece que es un plural, ¿no?, en sí mismo, ¿no? Y en realidad, ¿no?, cuando revisamos los textos, en realidad el hagamos es un majestático. Un majestático significa que es una forma verbal donde en algún momento lo que se plantea es que hay algo importante, que lo que viene a continuación es algo excepcional. Es como
¡hagamos! Hagamos la Santísima O sea, Trinidad será. Estoy haciendo la diferencia. Ya. Los padres de la Iglesia entendieron primero esta dimensión. La admitimos en sí misma, podría ser, no está de algún modo corroborado por la exégesis de los textos originales, ¿no? Los textos hebreos, porque en algún momento, pues evidentemente la cultura hebrea no tenía conocimiento del Dios Trinitario. ¿De acuerdo? Quizás podríamos hacer una alusión, una interpretación más alegórica, podríamos decirlo así, de que en el hagamos ya hay una noticia del Dios Trinitario. Ya. ¿De acuerdo? Pero en realidad los textos en sí mismos lo que manifiestan es una forma verbal majestática. O sea, lo que viene a continuación es extraordinario. Es algo especial. Algo en lo cual, cuando yo de algún modo expreso algo majestático, significa que todo el mundo tiene que estar, Todo como plato. ¿no?, atentos, porque lo que viene Es no maravilloso. tiene pérdida. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Qué verdad tan fundamental. Os decía ayer, hablando de la creación de los ángeles, que Dios no quiso hacer partícipe a los ángeles de su naturaleza. Quiso hacerles partícipes de sus planes, ¿no? Los ángeles secundan los planes de Dios, pero no quiso de alguna manera hacer a los ángeles a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Ayer considerábamos en el primer día de la creación la separación de la luz y las tinieblas, que viene a ser la creación de los ángeles y la prueba de los ángeles, de algún modo está determinada precisamente por esta decisión, ¿no? Dios quiso hacer a unas criaturas inferiores a los ángeles partícipes de su propia vida. Por tanto, los ángeles tenían que, a secundar las obras de Dios, ponerse al servicio De nosotros. de nosotros. ¿De acuerdo? Algo que muy probablemente, pues, nos haga entender en las limitaciones de nuestro lenguaje y en las limitaciones que tenemos para abarcar lo que es el misterio de la obra de Dios, que hizo que los ángeles en algún determinado momento, pues, se rebelaran contra Dios. ¿Me explico? Y que en un acto de soberbia y orgullo, Y envidia. Luzbel, el ángel más bello del cielo, pues dijera esas palabras que también transmite la palabra de Dios: no serviré, no me pondré al servicio, ¿no?, de los hombres, ¿no? De ahí donde viene, ¿no?, pues ese surgimiento de la oscuridad y las tinieblas, ¿no?, como un rechazo a esa voluntad de Dios de hacer partícipe al hombre de su naturaleza divina, a su imagen y semejanza. Imagen, reproducción, ¿de acuerdo? No sé, ¿no?, cualquiera de vosotros, ¿no?, José Antonio, por ejemplo, ¿no?, tendrá de alguna manera en su móvil la imagen de su mujer. Sí. No el Real Madrid, ¿no? El escudo del Real Madrid. Los más quieren. Oye, mi mujer, ¿no? Oye, cada vez que yo veo esa imagen, ¿no?, ¿qué hago? Pues recuerdo a la persona, ¿no? Claro. Me hace presente la persona. Es una imagen, una reproducción, como una fotografía en sí misma. Algo de lo que es el hombre nos muestra algo de lo que es Dios, ¿no? Porque somos imagen de Dios, ¿de acuerdo? Es extraordinario. Eso nos permite en algún momento reconocer de manera singular en las perfecciones del hombre, su inteligencia, su voluntad, su capacidad de amar, que todo eso de alguna manera nos lleva a Dios, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Pero también hay una lectura dentro de la consideración de lo que es la realidad, ¿no?, pues del proyecto de Dios en el hombre y sobre todo del matrimonio, porque también de alguna manera, si el hombre es llamado al amor y a construir una comunión, es porque Dios también es comunión de personas, y eso también está de algún modo determinado por la imagen de Dios, ¿de acuerdo? Y semejanza significa que participamos de la misma naturaleza. Aquí somos semejantes los que estamos aquí, ¿de acuerdo? Algunos muy sui generis, ¿no? Pero todos somos semejantes porque participamos de la misma naturaleza. ¿Qué naturaleza es esa? Humana. Y sin embargo, Dios quiso hacerse semejante al hombre, y solamente podemos entenderlo a la luz de la participación en la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Por su espíritu. ¿De acuerdo? Algo que queda claro en el segundo relato de la creación, cuando al crear el hombre Dios insufle su ruaj divino, ¿no?, y haga que el hombre tenga una vida más allá de lo material, más allá de lo natural, o sea, una vida espiritual, ¿no?, que nos hace semejantes a Dios por la participación en su espíritu, ¿no? Algo que está en la base y en el fundamento de la antropología cristiana, ¿de acuerdo? Somos cuerpo, alma, ¿no?, porque de algún modo hemos sido constituidos a través
de ese prodigio, ¿no? De esa gracia de Dios a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó a su imagen y semejanza, ¿no? ¿Quién establece en primer lugar la igual dignidad entre el hombre y la mujer? El proyecto creador de Dios. ¿Me explico? Nos ofrece una clara connotación de igual dignidad. Tanto hombre como mujer son imagen y semejanza de Dios. Es más, la comunión entre ellos dos abre, ¿no?, para todos nosotros la posibilidad de entender el misterio de la comunión de Dios, ¿no? Porque Dios es amor y nos llama a nosotros, a través de la constitución del ser varón y el ser mujer, a la comunión interpersonal, ¿no? A un proyecto de vida y amor, ¿no? Así que, bueno, eso queda... Le bendice y bendice la fecundidad, una fecundidad que va ligada fundamentalmente a una condición de nuestra humanidad, que es la condición sexuada en sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, la sexualidad y la comunión en el amor van ligadas al proyecto de Dios, porque nos ha invitado a ser fecundos. La fecundidad del amor se establece, ¿no?, a través de la dimensión de la sexualidad humana, ¿no? También le da, ¿no?, a esa sexualidad un sentido y una finalidad, ¿de acuerdo? De ser multiplicados, parece que Dios de algún modo se alegra por la fecundidad, ¿no?, del amor de sus hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Y le pide que domine la tierra. Pero no un dominio tiránico, sino un dominio al servicio de... Se trata, ¿no? El hombre es el que goza, ¿no?, de la capacidad de poder transformar la naturaleza que le ha sido dada para glorificar a Dios, ¿no? Bueno, y eso es algo que también pues tenemos que tener en cuenta, porque una sana... Los psicologistas son los que realmente defienden la naturaleza. Bueno, o sea, a partir de estos textos somos nosotros, los cristianos, los que tenemos que también, ¿no?, alzar la bandera de la ecología, ¿no? Porque nos ha sido de alguna manera planteado una visión dentro del mundo que muchas veces no sabemos asumir. ¿Me explico? Cuando tú vas por la calle, ya va a tirar esta lata, Génesis, recoge la lata, ¿no? ¿Me explico? Que el Señor te pide, ¿no?, dominar racionalmente y ponerte al servicio de esa creación, por tanto, recógela, ¿me explico? Porque eso es parte también de tu compromiso como hijo de Dios. No sé si me entendéis. Y fijaos que muchas veces parece que los ecologistas, estos que abrazan árboles, parece que de alguna manera son los que se apropian, ¿no?, de esta labor ecológica, ¿no? Y por eso el Papa Francisco ha insistido mucho en esta idea, ¿no?, atiendo fundamentalmente la espiritualidad franciscana, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que también nosotros debemos proteger la creación, porque hace parte de la misión que el Señor nos encargó desde el momento en el que fuimos creados. ¿Queda claro? Muy bien. Queda un apunte, y es que Dios es vegetariano. Porque cuando crea todo, de algún modo todos los árboles y los frutos se ponen al servicio fundamentalmente de todos los animales, de las bestias del campo y del hombre. Por tanto, se plantea de alguna manera, ¿no?, pues una especie de orden en la naturaleza que hace que pues muchos que de algún modo pues eso, son vegetarianos, también utilizan estos textos del libro de Génesis. ¿Os dais cuenta que al principio el hombre no comía carne? Y es verdad, por hacerlo con propiedad, pues se establece la realidad, pero también a Pedro le dijo, mata y come, ¿no? Así que por aquí ya estaba Sara. Yo quiero proteínas animales, ¿no? Y bueno, pues, que no hay problema, es decir, ¿no? Pues evidentemente, ¿no?, pues respetamos quien quiera en algún determinado momento seguir una dieta vegana, vegetariana, conforme a sus principios, ¿no? Pero es verdad que en el fondo, ¿no?, pues la palabra de Dios posteriormente plantea, ¿no?, que no hay una legitimidad a la hora de comer, pues evidentemente los alimentos que consumimos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, pero queda claro que en el orden creacional parece que Dios quería que la naturaleza de alguna manera fuera, ¿no?, como, no sé cómo llamarlo, equilibrada, ¿verdad?, que no hubiese como una especie de tensión en la dimensión de la naturaleza, ¿no? Una tensión que se produce ya luego en la realidad del pecado, y que pues muy probablemente cuando venga la resurrección de la carne, ¿no?, y cuando se consuma ya la hora de la redención, pues me imagino que descubriremos nuevamente ese orden en la dimensión de la naturaleza y el cosmos, ¿no? Pero no lo conocemos así, ¿de acuerdo? Así que no hay problema con el jamón. ¿Cómo es tan bueno? Bueno, lo digo sobre todo para que nadie en algún momento os venda la idea de que la Biblia dice que tenemos que ser vegetarianos. O sea, la Biblia efectivamente plantea un orden creacional al principio, ¿no?, cuando antes del pecado,
de ese ordenamiento. O sea, los animales no había una pugna, no había una lucha, todo estaba ordenado, ¿no? ¿Me explico? Pero ya vivimos dentro de un desorden que hace que en algún determinado momento, y sobre todo por textos también de la palabra de Dios, se admita, ¿no?, que en algún momento podamos comer de ¿Lo de comer sangre? Lo de comer sangre también de alguna manera tiene una dimensión, porque en esa misma situación se encuentra el mismo texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Me explico, porque en el fondo todo lo que de alguna manera planteaba una dimensión de impureza, ¿de acuerdo?, por la concepción de que la vida de Dios estaba en la sangre humana, ¿me explico? Pues evidentemente eso es más veterotestamentario y judaico, ¿me explico? O sea, eso de algún modo hoy en día, en la concepción que tenemos, o sea, por ejemplo, ¿no?, que no se pueden hacer transfusiones de sangre, pues eso evidentemente es un despropósito en sí mismo, ¿no? Es una mala lectura de la palabra de Dios, una mala interpretación, porque hoy de algún modo tenemos una visión evidentemente mucho más madura y mucho más profunda de lo que es la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, como lo digo siempre, ¿no?, la Biblia no está para interpretarse de manera puntual y literal, ¿no? Cometeríamos errores, es un error muy propio de los protestantes. Tenemos que aprender en algún momento, ¿no?, pues a leerla en su conjunto y saber, ¿no?, que tenemos 2000 años de profundización eclesial a la luz de Cristo de lo que son los textos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿De acuerdo? Tener un poquito de cuidado y saber que precisamente la Iglesia tiene una interpretación adecuada de todos esos textos y de toda esa tradición judaica, ¿no? Para la muestra un botón, lo leeremos ahora en el Evangelio, ¿no?, como Jesús atiza, ¿no?, la mala interpretación que tiene el pueblo judío de las normas de la ley. ¿De acuerdo? Bueno, queda claro, ¿no? Bueno, muy bien, pues ya está. Y al final, lo del día séptimo. Y el día séptimo descansó. Por tanto, ubicamos evidentemente pues este relato de la creación en la tradición sacerdotal judía, ¿no?, donde de algún modo se refuerza la dimensión del Sabbat, ¿no?, el día sagrado del Señor. Como Dios descansó el día séptimo, hay un día que tenemos que descansar para honrar y glorificar a Dios por sus obras. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Vale? Y para ver los partidos de la Liga, ¿no? El fin de semana hasta sábado, no para que el domingo el día primero. ¿Cómo? Que el fin de semana solo hasta el sábado para que el domingo es el día primero. Pero sabemos que en la antigüedad el día sagrado del Señor es el sábado. Cristo introduce a través de su resurrección pues el día el domingo, el día del Señor, ¿de acuerdo? Pero en el contexto judío, pues el Sabbat era un día en el que las personas no trabajaban, ¿no?, para que ese día de algún modo fuera consagrado a Dios y recordáramos y le diéramos gloria a Dios por todo cuanto ha sido creado, ¿no? ¿De acuerdo? Día de descanso, que también es importante porque el descanso hace parte también de la vida del hombre, ¿no? ¿De acuerdo? Y que de algún modo también le da un cierto sentido al hecho mismo de que nosotros tengamos también en nuestra tradición cristiana un día dedicado al Señor, ¿no?, un día de descanso en Dios, ¿no? ¿Vale? Que evidentemente pues no dedicamos las 24 horas del domingo, ¿no?, pues a glorificar a Dios, pero más o menos, ¿me explico? La idea es esa, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo cuanto hagamos en el descanso, ¿no?, nos permita en algún momento pues ese día pues tener una mayor apertura, una mayor disposición para acoger al Señor en nuestra vida y para hacerlo presente, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también le da sentido a cómo debemos vivir nosotros el domingo, ¿no? ¿Vale? O sea, el domingo, que muchas veces el domingo es, bueno, o sea, que a ver a qué hora sacamos la misa para poder, ¿no?, luego hacer lo que queramos el domingo, ¿no? O sea, a veces tenemos esa concepción y debería ser dedicar el domingo, ¿no?, como decir, es el día de nuestro encuentro especial con el Señor, el día en el que más se realza fundamentalmente la dimensión pascual de nuestra vida, que ese momento sea especial y luego ya, pues si queremos descansar, oye, pues ya de alguna manera le da un sentido distinto, ¿no? Pero no que la misa sea como lo que haya que salir del paso para podernos ir a esquiar a Sierra Nevada, no sé si me entienden. O sea, que a veces como que perdemos, ¿no?, la dimensión del día del Señor, ¿no? Usted quiere enredado, y no empezaron ni el Evangelio. Entonces, pues bueno, el libro de Génesis es especial y aquí nos quedamos con este primer relato de la creación, que va desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4, ¿no? Ahí donde termina el primer relato y se inicia el segundo relato de la creación, ¿de acuerdo? Spoiler para mañana, porque de alguna manera aquí termina esta primera reflexión que hacemos, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Evangelio, muy interesante, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, los judíos, ¿no?, que ven como los discípulos, pues al llegar, ¿no?, pues ya sabes cómo lo llevaba el Señor. O sea, que llegarían los pobres con tanta hambre que llegaban a comer.
y que olvidaban el precepto de que había que de alguna manera limpiarse las manos para comer. Ah, mira, qué higiénicos que eran los judíos, ¿no? No, O sea, que no tenía nada que ver con la higiene, limpieza. tenía que ver con la impureza y sobre todo y especialmente, ¿no?, por la dimensión de impureza de la que estamos hablando, no la propia, Si no la pecado. no la propia, sino la que evidentemente ellos pensaban que llegaba de fuera. Porque cuando tú sales, ¿no?, los judíos normalmente entendían que cuando tú salías a la calle, cuando hacías tus cosas, cuando ibas a las plazas, etc., cuando una plaza, pues allí, pues no era una, no sé, la condomina en rebajas. Hay un mundo y todo el mundo que apenas puedes parar y que te rozas con todo el mundo, que tocas a todo el mundo. Entonces, claro, para los judíos, Eso era... que eran tan... ¿verdad? Sí, tan escrupulosos y sobre todo que se creían, ¿no?, que de alguna manera ellos eran muy justos, que las personas impuras les tocaran, Eso era... implicaba para ellos que eran impureza. Entonces tenían que lavarse, ¿no?, de los pecados que en algún así con las momento, manos se movían. de los pecados que en algún momento pudieran, ¿no?, que pudieran transmitirles a aquellas personas que estaban en situación de impureza. Fijaos qué barbaridad, ¿no?, estamos hablando, ¿no? Vaya. Más allá de la toma de conciencia de la propia fragilidad y de la purificación, que debería ser una purificación interior, ¿no? ¿Me explico? No sé si me entendéis lo absurdo que sería. Me ha tocado usar a la impura, que me tengo que lavar. Vaya rollo. Eso traslada fundamentalmente la realidad del pecado hacia afuera, ¿no? ¿No? O sea, eso es lo típico. Mi mujer me hace pecar. Claro. El que pecar eres tú. ¿No? Es que quieres que de alguna manera, ¿no? O sea, no son las personas las que en algún momento, ¿no?, te hacen impuro a ti, ¿no? Digo, la impureza sale de tu corazón. Pero ellos estaban arraigados en esa tradición y se escandalizaban porque los judíos al llegar no se lavaban para poder consumir los alimentos, así como muchas otras tradiciones relativas al consumo de los alimentos y a donde se hacen los alimentos, ¿no? Sí, yo he estado en Tierra Santa llevando un grupo de peregrinos y hemos, yo primero fui con los franciscanos, ¿no?, y luego se me ocurrió hacer peregrinaciones con gente más particular, en grupos pequeños y tal, y nos quedamos en Airbnb, ¿no?, en un piso, ¿no? Pues alquilábamos un piso y ahí de alguna manera pues realizábamos las peregrinaciones, ¿no? Pues resulta que en los pisos de alquiler hay un lugar reservado para las ollas que solamente pueden usar los judíos. Mira. O sea que hay una vajilla y ollas que solamente pueden usar los judíos y otras para los impuros que somos nosotros. Fíjate, ha llegado esa circunstancia a nosotros. Claro, o sea, claro, yo me hago un huevito ahí en la sartén, pues ya lo toqué yo la sartén, ya no la puede tocar un judío. Pero no tiene sentido. O sea, fijaos hasta dónde llega esa situación, ¿no?, de la concepción judía de la impureza que viene de fuera sin considerar, ¿no?, lo que sale dentro del corazón, ¿no? Ahí donde el Señor dice, bueno, ya decía Isaías de vosotros hipócritas, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí porque su culto es vacío, porque su culto siempre es hacia afuera. Sí. Es un culto de máscara, lo explico, de máscara, ¿no? Digamos, para que todos los demás parece que vean, y da una seguridad falsa, ¿no?, la sensación de que yo estoy libre de pecado. Muchas veces soy, ¿no?, la vaca sagrada del judaísmo, para que me entendan. Sí. Oye, evidentemente pues el Señor les hace ver, ¿no?, pues ese error y al mismo tiempo les corrigen, o sea, traen muchísimas actitudes que en algún momento muestran al final que lo único que persiguen de alguna manera sería sus intereses egoístas, ¿no?, su vanidad y las glorias humanas, ¿no? Espérame. Estás diciendo que, por ejemplo, llega una persona, nosotros que somos de fuera, llegamos ahí, le damos un abrazo a una persona y van y se tienen que lavar porque son impuros. ¿Cómo eso? Normalmente eso pasa, evidentemente, eso no pasa hoy en la actualidad, eso no pasa con todos los judíos, eso pasa normalmente con los hasidim, ¿no?, con los más ultra ortodoxos, los que plantean el seguir las tradiciones de Israel tal como se vivían, conforme a la ley, conforme a la Torá, ¿no? Hombre, si vas a Tel Aviv, donde de alguna manera el judaísmo es un judaísmo más relajado que nada, más europeo, vamos a decirlo así, ahí ganamos, ¡ah!
pasa nada, ¿no? Pero si vas al barrio judío ultraortodoxo y se te ocurre la genial idea de abrazar a uno de ellos, me explico, pues vas a salir de ahí escaldado. No, vamos a un ejemplo, en la predicación que hice con los franciscanos, la primera, fue en el verano, y pues había unas españolas de estas, ¿no? Que son cercas, necias, ¿no? Les dijeron, por favor, ¿no? Estamos en el verano, os vemos cómo estáis vestidas, intentad no entrar en el barrio judío. ¿De acuerdo? Pues ¿a dónde van? ¿Al barrio judío? Claro. Justo lo que dicen que no hagan. Y llegaron, cuando llegaron como patos, ¿no? Totalmente mojadas, ¿no? Y escandalizadas, ¿no? ¿Qué os ha pasado? Que nos han tirado agua. Poco fue. ¿Ah? Y poco fue. Vas a meter allí y nos veían, ¿no? Que estabais. O sea, que para vosotras, que de alguna manera, nosotras podemos ir como queramos. Sí, tú defiendes lo que quieras, pero vas a llegar allí y ellas van a ver que vosotras sois unas impuras, os van a tratar prácticamente como prostitutas. Claro. Fuera de Claro. Entonces, hay que tener esa la cuestión es que hoy en el Evangelio, ¿no? Pues la situación, ¿no? Cuando Él les corrige, pues eso, ¿no? Pues dice la ley, honra a tu padre y a tu madre, y el que de alguna manera, ¿no? Pues maldiga, su padre es reo de muerte y tal. Y vosotros, ¿qué le decís a la gente? Como los judíos y tal. No, lo que de alguna manera, ¿no? Pertenecería, lo que sería, digamos, el patrimonio para ayudar a tu padre y a tu madre es Corbán. O sea, ¿qué es Corbán? Patrimonio del cura. O sea, o casi que de alguna manera planteáis a través, ¿no? de vuestras tradiciones que una familia, ¿no? os entregue los bienes que en algún determinado momento podrían servir para atender las necesidades de vuestra familia. Y os quedáis tan campantes. ¿Me explico? Dadme todos los bienes, ¿me explico? Y de alguna manera, y las necesidades de la familia, ¿no? Dios proveerá. Mientras tanto yo me compro un Ferrari. No sé si me entiendes. ¿Hasta dónde llega ¿no? la insensatez? Sobre todo en algún momento de ver cómo las cosas de Dios procuran fundamentalmente que haya una dimensión de ambición y de codicia que no tiene en cuenta fundamentalmente un deber tan sagrado, ¿no? como el honrar a tu familia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, y aprovecharte de la fe de las personas para satisfacer en algún momento tu ambición y tu codicia, ¿no? Eso es terrible, pero era lo que pasaba en Israel, ¿no? Lo que puede pasar también en nuestra sociedad cuando de alguna manera convertimos lo religioso en una fuente de lucro, ¿de acuerdo? O dejamos que la ambición y la codicia haga que en algún momento vayamos en contra, ¿no? de la verdadera ley del Señor, ¿no? La ley de la caridad y el amor y el servicio al prójimo. Y esto se da, ¿eh? Lo conozco. Vamos, oye, es terrible cuando, por ejemplo, una desgracia, la gente en algún momento hace una colecta para ayudar a las personas y la gente... Sí. ¿Me explico? Y al final no llega a quien tiene que llegar, porque hay intereses egoístas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, con la ambición y la codicia son terribles, corrompen. Eso es la basura del demonio. Y eso es lo que pasaba, ¿no? en ese momento. Bueno, en fin. Venga, vámonos ya. Se tiene que ir. Yo no dejo aquí. No, es que claro, es la Virgen de Lourdes. Claro, es que hablar de Lourdes un poquitín, ¿no? Yo me tiraría toda la mañana aquí cascando así, esto, me gusta. Es verdad, me gusta. Pero es que no se tiene que trabajar. Es que se tiene que ir. Bueno, entonces, pues, ¿qué podemos decir, no? Así rápidamente, a mí me gustaría muchísimo, ¿no? Que de alguna manera, ya sabéis que existen películas, ¿no? Oye, nos dejan una semblanza de una manera muy bonita, ¿no? De Bernadette Soubirous, en dos partes, ¿no? La parte de las apariciones y la parte de cuando ya va al convento, ¿no? Pues yo creo que las apariciones de Lourdes, ¿no? Fundamentalmente son para nosotros, ¿no? Pues una prueba, una manifestación de cómo la Santísima Virgen María intercede, sobre todo para satisfacer, ¿no? muchas de las grandes necesidades o las grandes inquietudes que están en el corazón del hombre, sobre todo por el ámbito de la enfermedad, ¿no? El ámbito del dolor, ¿no? Pues, qué importante es en algún momento, ¿no? Reconocer en Lourdes, ¿no? Pues todo cuanto ha sido fuente de consuelo y esperanza para muchísimas almas que en las aguas de Lourdes, ¿no? Son un signo bautismal, un signo pascual extraordinario, como ese encuentro, ¿no? con la Virgen como intercesora ha producido ese efecto, ¿no? En muchísimos enfermos, no solamente de sanaciones físicas, sino también de sanaciones espirituales y de conversión. Lourdes es un referente fundamental a nivel mundial en la Iglesia y un lugar donde se puede aprender mucho a través, ¿no? evidentemente, ¿no? de la figura de Santa Bernardita Soubirous, ¿no? que le dijo a la Virgen,
Madre Santa, ¿por qué me has escogido a mí? Y porque si hubiera encontrado una más tonta y más poca cosa, lo hubiera escogido a ella. Gracias. Qué bonito es que de alguna manera, ¿no?, veamos también, ¿no?, esa pedagogía de lo sensible, lo pequeño, de cómo de algún modo se realizan los planes de Dios y cómo de algún modo, ¿no?, a través de la invitación, fijaos, ¿no?, Lourdes, que siempre en algún momento, ¿no?, parece que todo es muy así como muy... ¿no?, y sin embargo el mensaje de Lourdes en sí mismo es un mensaje de oración y de penitencia en sí, ¿no? Si recordáis que a Bernardita le hizo vivir unas penitencias bastante fuertes a la Virgen, ¿no? No sé, una de las apariciones cuando la Virgen le pide que coma hierba y que coma hierba, todo el mundo decía, ¿qué niña que está haciendo, no? Sí. O cuando surge la fuente, ¿no?, que le pide, ¿no?, la Virgen le dice, ve a la fuente y lávate. La Bernardita se va, ¿no?, al río Gave, que pasaba al frente de la gruta de Masabe. No, aquí. Si no hay ninguna fuente, entonces le toca excavar hasta que empieza a salir agua y entonces claro, dice lávase, y entonces lavarse, cuando la gente la ve llena de barro y estas cosas, esto es una peregrinación loca. Y sin embargo, gracias a ese acto de fe y de confianza y esa humillación, ¿no?, que ella hace como penitencia frente a todos los demás, surgió esa fuente, ¿no? La fuente milagrosa de Lourdes sale como consecuencia, ¿no?, de esa acción, ¿no?, o de cómo de alguna manera, ¿no?, seguramente los que han ido a Lourdes se han conmovido, ¿no?, por todas esas personas con sus lámparas encendidas, con sus velitas, una tradición que surge porque Bernardita, gracias a una señora a la que ella acude, empiezan a ir con velas, ¿no?, a las apariciones de la Virgen, ¿no?, ¿de acuerdo? Pues hay cosas muy maravillosas que se pueden plantear, ¿no?, a la luz de lo que es el santuario en sí mismo y la espiritualidad que rodea este lugar y que de algún modo nos sirven al menos hoy para poder en algún momento elevar nuestra plegaria, nuestra súplica confiada por todos los que buscan en él consuelo y fortaleza en medio de su enfermedad y su dolor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces las personas han recibido el agua de Lourdes, ¿no?, y han tenido gracias extraordinarias, ¿no? Oye, pues vamos a pedir especialmente esa gracia. Hoy nos unimos, ¿no?, a la celebración del santuario, a los miles y miles y miles de peregrinos que hoy irán, ¿no?, al santuario de Lourdes para rendir culto a la Virgen y para poder honrar especialmente a aquellos que están más asociados, ¿no?, al sufrimiento de Cristo, ¿no? Así que vamos a rezar por ellos, ¿vale? Continuamos la celebración. Padre, yo tengo un muy buen recuerdo de cuando nos fuimos a aquel viaje, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿Qué recuerdo más bonito se me ha quedado de aquella?